Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a este acto que organiza la Madraza, Centro de Cultura Contemporánea, del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio, a través del Aula de Artes Escénicas. Y como saben, estamos celebrando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora a lo largo de la semana con una serie de actos, y este de hoy pues nos concita con Isabel Esther González Alarcón, a quien tengo el placer de presentarles. Y además yo, a nivel personal, tengo que decirles que la conozco de hace mucho tiempo, que tuve la suerte de tenerla como alumna. Hace de eso un poquito de tiempo, ¿verdad, Esther? Pero estamos igual. Entonces, fue alumna mía y estudió aquí en la Universidad de Granada. Luego salió, estuvo en EX, ¿no? En EX concluyó sus estudios y actualmente es profesora en la Universidad de Almería. Quería decirles también que ella simultanea pues, estas dos lenguas, ¿no? La lengua origen español con la lengua francesa por su cultura, su educación, su parte académica, y también por haber estado en Francia precisamente como profesora de centros de enseñanza secundaria en Poitiers, si no me equivoco. Y el tema que nos trae aquí, el tema que hace que Esther, yo la llamo Esther, esté aquí con nosotros, se define a través de su proyecto de investigación y sus publicaciones. Yo les voy a leer algunos títulos de libros donde ha publicado y que abordan pues, temas relacionados con la mujer rural y con algunos asuntos que ella va a desgranar dentro de muy poco, que son pues, temas difíciles, bastante difíciles, cómo esos temas inciden en una población y cómo nosotros aquí en la universidad podemos recibirlos y podemos hacer un intercambio cultural con ellos, ¿no? Me refiero a los libros Escritura Malinké, análisis léxico-semántico de la obra de Ahmadou Kourouma, Mujeres, tribus y maridos africanos, en la obra de Ahmadou Kourouma, Amor y matrimonio, entre lo ideal y real, y cito otro más, Le tourisme à l'ouest de la Méditerranée. Bueno, todos ellos en torno a la mujer rural, a la mujer subsahariana y también con implicaciones con la mujer europea. El grupo de innovación docente donde ella trabaja pues ha permitido que tengan también un proyecto y una investigación en torno a escena, se titula El teatro como recurso educativo. Y una cosa que me llama la atención también de Esther es el hecho de que le gusta y le apasiona, yo diría, el traducir y adaptar novelas de mujeres subsaharianas al teatro. O sea, esa transferencia de géneros, pasar de la novela al teatro con ese fondo, tema de mujer, y además lo completa, más recientemente, otra faceta suya, con su propia escritura. En esa propia escritura hay mucho de lo que va a contarnos hoy, me imagino, ¿no, Esther? Sí. Y yo ya no voy a abundar más porque lo más interesante es que ella nos lo diga, ¿no? El título de su intervención de hoy es Mujeres rurales a escena, de África a Occidente. Pues bienvenida y cuando tú quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafa. Bien, buenas tardes a todos. Lo que voy a presentar aquí hoy es mi andadura teatral, como bien me ha presentado Rafa Ruiz. Y les cuento, cuando la coordinadora del grupo a Innovación a Escena, el teatro como recurso educativo en 2017, me propone un día representar a clásicos de la literatura francesa. Y es lo que estaba comentando con el profesor Rafael Ruiz, que yo no me veía representando a clásicos de la literatura francesa, porque para representar tienes que vivir, tienes que sentirlo. Entonces yo le fui sincera y le dije, mira, yo lo siento, pero no puedo representar clásicos. Ella era profesora de inglés y en ese grupo de innovación docente ella representaba con sus alumnos de inglés y una compañera de griego con alumnos de nacionalidad china en español lengua extranjera. Y yo le dije, digo, si quieres, lo que puedo hacer es adaptar de las escritoras africanas que yo investigo y que yo trabajo, adaptar la novela. Eso sí lo puedo hacer. Entonces me dijo, vale. Entonces así fue como un sábado por la mañana en el despacho de casa con un café. Esa novela que siempre tenemos nosotros, seguro que ustedes tienen alguna, una novela que nos enamora y que siempre volvemos a leer. Pues eso me pasó a mí con Une si longue lettre de Maria Mava, una escritora senegalesa. Y eso fue lo que hice y así fue como empecé esta andadura teatral, adaptando novelas de la literatura francófona africana de escritoras subsaharianas
y llevándola a escena. Mi objetivo no es publicar, mi objetivo es dar a conocer. Yo adapto mucho que luego dejo metido en el cajón, porque lo que quiero es que mis estudiantes universitarios conozcan y que lo transmitan, que lo den a conocer. He de matizar que todos los personajes femeninos que yo analizo son mujeres del mundo rural, tanto del África occidental como de Occidente. Entonces, tanto mi trayectoria como la conferencia de hoy, por eso la he titulado Mujeres rurales a escena de África Occidente, se va a dividir en dos partes: lo que trabajo dentro del ámbito universitario, África, y lo que trabajo fuera del ámbito universitario, Occidente. Todo nace a partir de un convenio, que la Universidad de Almería tiene con el Instituto Superior Internacional de Turismo de Tánger. Yo soy docente de turismo, entonces hicimos un convenio, nuestros estudiantes de turismo estuvieron en el Instituto Superior en Tánger, y los estudiantes de turismo de Tánger vinieron a la Universidad de Almería, hicieron una estancia, hicimos publicaciones conjuntas, y este proyecto de investigación europeo duró 2 años, cuyo acrónimo se llama Paralelo 36. Y a raíz de ese proyecto de investigación yo me planteo lo siguiente: con mis alumnos de tercer año de turismo vamos a hacer un trabajo fin de materia donde nuestros estudiantes conozcan todos los pueblos de habla francesa, no solamente los del hexágono, sino también los que se encuentran fuera de él. Estas son imágenes del proyecto en el ISIT, en Tánger, y aquí en Almería, cuando ya tuvimos el resultado final. Creo un blog de clase y, entre otras cosas, lo que soy consciente es de que nuestro alumnado tiene que conocer la cultura francófona de todos los pueblos de habla francesa. Y cito: la elección del país la escoge el estudiante, porque como futuros agentes del sector turístico deben conocer todas las costumbres del viajero francófono que viene, sea este de nacionalidad nigeriana o senegalesa. Por ejemplo, dado que si no conociesen sus costumbres y maneras de vivir, ¿sabrían recibirlos protocolariamente como debieran? Esto que acabo de leer pertenece a un fragmento de una publicación que edita la Universidad Politécnica de Valencia en 2012, Palabras e Imaginarios del Agua, en donde yo participo con un capítulo que titulo El turismo en las 2 orillas del Mediterráneo, Andalucía, norte de Marruecos. ¿Por qué digo esto? Pues porque desde el momento en que yo redacto estas palabras, en 2012, hasta la actualidad, no solo he conseguido integrar la interculturalidad en esa asignatura de tercer curso de turismo con mis alumnos, sino que he ido más allá y he creado un grupo de teatro, donde he invitado a mis alumnos a participar en ese grupo de teatro con esta finalidad. ¿Con qué finalidad? Que representen historias y vidas de mujeres africanas por medio de adaptaciones teatrales que yo realizo de novelas de escritoras del África francófona. Dicha actividad la vamos a trabajar en las horas dedicadas al grupo de trabajo, y si la asignatura se divide en la evaluación de la parte escrita y la evaluación de la parte oral, obviamente nosotros en este contexto nos encontramos dentro de la evaluación de la parte oral. ¿Por qué organizo yo en mis clases de francés lengua extranjera de tercer curso del grado de turismo toda esta parafernalia extracurricular? Pues lo hago única y exclusivamente con la finalidad de preparar al estudiante de turismo teniendo en cuenta las herramientas necesarias que usará una vez se enfrente al mundo laboral, pensando primeramente en sus dotes francófonas como agente turístico y luego pensando también en un posible puesto de trabajo que pueda tener en cualquier país francófono de habla francesa. Para ello, y en primer lugar, el estudiante debe tener un dominio más que considerable de la pronunciación francesa. Es decir, que estos estudiantes con los que yo trabajo son de francés segundo idioma, tienen el inglés como primer idioma, pero el francés siempre lo usan como segundo idioma. Por eso tengo que trabajar bastante bien la pronunciación y practican mucho en los ensayos teatrales.
Es por eso que la fonética y la fonología es la que va a abrir nuestras guías docentes. Nuestro objetivo principal va a ser este: la buena pronunciación de nuestros estudiantes en lengua francesa, y en esa misma línea de relevancia se encuentra nuestro segundo objetivo: conocer la identidad del interlocutor, porque no solamente debemos compartir un mismo canal lingüístico, sino también tenemos que ser conocedores del contexto social de nuestro comunicante. Eso va a permitir el intercambio sin interrogantes entre individuos de diferentes orígenes culturales. Dicho esto, vamos a hacer un alto en el camino y vamos a realizar una revisión teórica en lo que al uso del teatro en el aula de lengua extranjera se refiere. Villard y Villard insistían en la necesidad de que las aulas fueran espacios propositivos donde se crearan situaciones reales para el uso de la lengua. E iban más allá. Proponían la posibilidad de desdoblarnos para vernos desde fuera o de que nos vieran, para poder así regular el discurso. Otra actividad que yo hago también con mis estudiantes en el hecho de desdoblarnos es que ellos se graban en vídeo en francés, luego lo retransmitimos en clase y ellos mismos se ven cómo interactúan en francés lengua extranjera. Pujol, por su parte, en Comunicación, Lenguaje y Educación, defiende el rescate de la oralidad, de la importancia de la oralidad, al recomendar que la enseñanza de la lengua oral debía ser prioritaria. Venimos observando cómo en los últimos años se ha venido produciendo un interés cada vez mayor de introducir el teatro en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Sin embargo, no va a ser hasta el año 1970, cuando la dramatización irrumpa de manera oficial en la educación en España con la Ley General de Educación. Se hace optativa en 2006 en la especialidad de enseñanza artística y en 2013 la LOMCE crea una nueva materia, Artes Escénicas en Bachillerato. Corral, por su parte, afirma que la sistematización e integración de la gramática, del léxico o el trabajo sobre la pronunciación y entonación siempre en armonía con el cuerpo mejoran la competencia oral de esa lengua. Por su parte, el profesor Torres Núñez, de Lengua Inglesa de la Universidad de Almería, añade que los ensayos teatrales ayudan al estudiante a aprender vocabulario nuevo y estructura de una manera integrada y completamente contextualizada, cumpliendo así el objetivo del enfoque comunicativo. ¿Qué dice el marco común europeo de referencia de las lenguas en relación al teatro? Pues entiende que el teatro es un género literario que debe formar parte del proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua. Recordemos que en ese sentido la idea de competencia comunicativa, en donde el estudiante no solamente debe saber ser, sino también saber hacer. Recuerden ustedes lo de la competencia comunicativa, saber ser, saber hacer. ¿Por qué? Porque este debe ser un proceso orientado a la acción, quedando catalogado el teatro en este sentido como una herramienta didáctica de primer orden. Dicho levemente esta revisión teórica sobre la importancia del teatro en el interior del aula universitaria y en la aplicación de una lengua extranjera, entremos en cuestión. Vamos a centrarnos en el primer bloque, en África. ¿Cuál sería, pues, nuestra finalidad? Formar bien a futuros profesionales del turismo a través del estudio de la mujer, de la cultura y de la sociedad del África francófona. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes tienen que conocer y entender la cultura de todas las razas de habla francesa. ¿Qué vamos a hacer nosotros aquí, junto con nuestro alumnado? ¿Por qué vamos a usar la dramatización como recurso educativo dentro del aula universitaria? Sin perder de vista esos dos pilares que guían nuestra motivación teatral y que ya le he dicho antes, la pronunciación en lengua francesa y un conocimiento integral de todas las culturas francófonas, nosotros aquí con nuestra aportación docente lo que vamos a hacer es viajar a otros países, concretamente a África, África occidental, África francófona.
con esta metodología de trabajo vamos a dar voz a esos personajes femeninos silenciados, miembros de una comunidad con unos hábitos de vida distintos a los nuestros. Si las escritoras escogidas cogen su pluma para escribir su realidad, nosotros nos vamos a convertir en le porte-parole, les griots o los trovadores de lo que nuestras escritoras, de lo que las escritoras africanas nos cuentan ellas mismas de su realidad en primera persona. Dichas representaciones se van a llevar a cabo el 23 de abril de cada año académico, siempre y cuando las circunstancias lo permitan, y lo vamos a hacer en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería. Convencimos a nuestro anterior decano para que nos adaptara el aula magna y entonces nos puso un telón de terciopelo negro precioso, nos dejó que pusiéramos iluminación incluso en la mesa del aula magna le añadimos unas pequeñas ruedas, entonces cuando interpretamos ponemos las mesas a un lado, cerramos el telón y bueno, eso no parece el aula magna, parece un teatro, pero que a nosotros nos sirve mucho y nada más que con la iluminación, porque necesitamos jugar con las luces para la escenificación. Lo hacemos junto, como dije al principio, no solamente nosotros, sino el día que escenificamos representamos alumnos de francés, alumnos de inglés, los alumnos de francés obviamente en francés lengua extranjera, los de inglés en inglés y los de nacionalidad china en español lengua extranjera. Nosotros en nuestra sección, ¿qué temas vamos a tratar? Pues vamos a tratar dos temas que consideramos fundamentales en la vida de una mujer en África: la poligamia y la ablación. Aquí les muestro imágenes del día de la representación. Aquí estamos con todo el grupo, con todos, ahí estamos todos, las profesoras y el decano está por ahí detrás. En los temas elegidos voy a hablar primeramente de la poligamia. ¿Qué escritora he escogido para tratar el tema de la poligamia? Mariama Ba, Ainsi en lettres, mi carta más larga, una escritora senegalesa. Ese es el día que representamos con un grupo de estudiantes. En 2018, fue en abril de 2018 la representación de Mariama Ba y en abril del 2019 pusimos en escena la representación de la ablación. Este tema fue un poco fuerte, trabajarlo y representarlo. Fue más o menos el de la poligamia. El de la ablación fue un tema que fue duro, tanto para la alumna como para el día de la representación. Comencemos con Mariama Ba. Tenemos el texto seleccionado dentro de la novela. Yo selecciono un capítulo que creo que es el más considerado y el más importante. Entonces, pues bueno, ahí lo tengo especificado, las páginas. Y en esta novela, Mariama Ba, que es una escritora senegalesa, plantea principalmente el tema de la poligamia. Por cuestiones de tiempo no lo voy a leer, pero si ustedes quieren al final he seleccionado una cita, tanto de esta selección de textos como de la ablación. Y lo que ella expone es su punto de vista de mujeres que actúan de manera distinta frente a la poligamia. En su novela la mayoría de personajes son femeninos, de todas las edades, mujeres que están entre la tradición y la modernidad y las generaciones jóvenes, la madre y la hija. Entonces son mujeres que se enfrentan. Para una, ¿qué es la poligamia? Pues para una supone un conflicto moral e interior y para otras es el respeto de la tradición y la resignación. Entonces básicamente es el tema central que yo voy a tratar con mi alumnado, que vamos a trabajar, que van a aprenderse bien el guión en francés y que luego van a representar como así lo hicieron en abril de 2018. Y es muy curioso porque me gusta mucho trabajar con Erasmus y con alumnos españoles. ¿Por qué? Porque se crea mucha más unión. Y yo recuerdo que aquí hubo alumnas francesas que el primer día decían yo no me pongo el fular, ¿no? Y luego al final salieron descalzas, pusimos incienso, bueno, todo fue contextualizado, ¿no? Y luego pues fue una experiencia pues muy bonita, ¿no? Y luego ellos se supieron muy bien el papel y evidentemente estaban exentos de la prueba oral, ¿no? Porque ya habían practicado más que suficiente
toda esa secuenciación de ensayos. Avat Yam, en La Parole en Négresse, también es una escritora senegalesa. ¿Qué va a hacer Avat Yam? Pues va a hacer entrevistas a mujeres negras africanas del ámbito rural. Es la primera vez que mujeres de Malí, Senegal, Costa de Marfil, Guinea, Ghana y Nigeria dan voz a esa práctica atroz hasta ese momento silenciada. Entonces, cada una habla ella misma, aislada en su casa. Ellas van a contar su experiencia, la experiencia que ellas tuvieron de la ablación. Y para ellas es algo normal eso que cuentan por haber nacido mujeres. Es el gran mérito de este libro, dar por fin el turno de palabra a las voces silenciadas de la historia. La Parole en Négresse es testigo de esa desgracia femenina, ¿no? De la que sufren por esa práctica, por esa tradición. Y podemos considerar esta novela como una llamada al mundo, una llamada que nosotros no podemos ni obviar ni mirar a un lado. Y sí voy a leer, si ustedes me permiten, una referencia a esta novela. Leamos atentamente el testimonio de una mujer africana. Lo digo para que vean la fuerza de la tradición, que recoge a Avat Yam en La Parole en Négresse y que explica la fuerza de tan estremecedora tradición. La entrevistada es originaria de Malí, tiene 35 años, con estudios superiores y es directora de una empresa privada. Le practicaron la ablación y la infibulación. Ella misma, después de ser consciente de todos los males que la ablación podía ocasionar, física y psíquicamente, decidió, de común acuerdo con su marido, que sus hijas no iban a ser sometidas a tan atroz ritual. Tenían 3, las 3 nacieron en Francia, mientras su marido y ella terminaban los estudios, y nos relata. Cuando regresamos a Malí, mi madre fue la primera en preguntarme si ya les había realizado a mi hija la ablación y la infibulación. Respondí, no. Además le precisé que no tenía ninguna intención en hacerlo. Fue durante las vacaciones. Encontré trabajo y dejaba a mi niña en casa de mis padres. La venía a buscar el fin de semana. Un día que regresaba del trabajo, pasé por su casa a verla. Normalmente siempre salían corriendo para venir a saludarme. Y le pregunté a mi madre que dónde estaban. Están en su cuarto, me dijo, señalándome con el dedo su habitación. ¿Duermen o no saben que estoy aquí? Entro en su dormitorio. Estaban tiradas en el suelo, encima de una estera y cubiertas con pareos. Cuando les vi sus caretas y sus ojos llenos de lágrimas, me quedé sin respiración y grité, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué le habéis hecho a mis hijas? Pero antes incluso que las ocupantes, 2 mujeres que había en la habitación, respondieran, escuché la voz de mi madre. Sobre todo, haz el favor y no moleste a mis nietas. Acaban de practicarle la ablación y la infibulación. No puedo explicar lo que sentí en aquellos momentos. Como muchas otras mujeres africanas, mi madre acababa de demostrar que no solo tenía ese poder sobre mí, sino también sobre mis hijas, sus nietas. Visto el estado en el que se hallaban mis niñas, no las pude traer conmigo a casa. Se quedaron allí hasta su recuperación. ¿Creen ustedes que es posible poner fin a estas prácticas? No les sabría responder con certeza, pero no lo veo imposible. ¿A qué precio? Lo desconozco, pero nada podrá hacerse para abolir esta costumbre si las mujeres afectadas no se unen para imponer su punto de vista. Termino la cita. Sin embargo, no podemos concluir nuestro trabajo aquí. Necesitamos ir más allá. Si hasta ese momento habíamos analizado 2 escritoras senegalesas que vivían en África, que digamos son el reflejo de mujeres tradicionales que representan el símbolo de la mujer, la transición de la tradición hasta la modernidad, tanto Mariam Abba, que trata el tema de la poligamia, como Avat Yam, que trabaja el tema de la ablación, nosotros necesitamos trabajar con nuestro alumnado que conozca qué punto de vista tienen escritoras africanas residentes en Francia y que han abandonado África precisamente porque no comulgan
con esas normas que se impone a la mujer africana. Es el caso de la escritora camerunesa Calixte Beyala. Y es una novela que estamos analizando actualmente y que todavía no hemos llevado a escena. Calixte Beyala es una activista social y escritora que actualmente reside en París. Cuando hablo de Calixte Beyala, hablo del panafricanismo, de mujeres africanas sin fronteras, dentro del continente africano, del hermanamiento, sea cual sea su país y su idioma. Que existan fronteras lingüísticas entre unos países africanos y otros no quiere decir por ello que existan fronteras de raza entre unas mujeres y otras, sea cual sea nuestro lugar de origen, y sin embargo las hay, todas. Desde los distintos puntos geográficos desde donde nos encontremos, debemos salir del individualismo y luchar por nuestros derechos y nuestras libertades, por los de todas. Esto nos dice Beyala. D'où mon désir de vous amener à oublier pour un moment votre bonheur personnel et de voir le monde pour une fois globalement. Projetons-nous dans les millions d'autres femmes, la femme ouvrière, même si nous sommes patronnes, la femme asiatique, même si nous sommes françaises, la femme excisée d'Afrique, même si vous êtes allemande. Il s'agit là d'un exercice difficile à réaliser dans un monde définitivement individualiste, mais si nous sommes femmes, nous devons pouvoir y parvenir pour nous, pour les autres femmes qui souffrent dans le monde. Es lo que quiero dar a conocer ahora y llevar a escena cuestiones fundamentales que son realidad en África, convirtiéndonos en el escaparate al mundo de esas tradiciones étnicas que aún hoy siguen existiendo en el siglo XXI y como consecuencia también de los movimientos migratorios. Al hablar de la arte escénica, es importante señalar el hecho de que este es un género público y uno de los que mayor influencia puede ejercer a la hora de promover o reivindicar cambios sociales. Por eso uso yo el teatro, para transmitir estos temas. Nuestra finalidad, ¿cuál va a ser? La transferencia del conocimiento, la divulgación científica. ¿Cómo? A través de la representación teatral de la vida de estas mujeres al otro lado del estrecho. Existe una realidad, y es que la situación de la mujer en Occidente difiere de la situación de la mujer en África. Y aquí entramos en un tercer tema. ¿El feminismo de Occidente ha pensado en la situación de la mujer africana? ¿Ha obviado quizá el feminismo occidental las realidades de otras mujeres pertenecientes a ámbitos distintos? Creemos, humildemente y desde nuestro punto de vista, que es necesario configurar el término feminismo antes de aplicarlo a una mujer nacida en África. El womanismo es probablemente una de las primeras y más conocidas alternativas al feminismo occidental. Este término fue definido por la escritora afroamericana Alice Walker y es en esta novela donde acuña dicho vocablo. La primera característica de esta corriente, el womanismo, es que el hombre no va a ser un enemigo, el hombre va a ser un amigo de la mujer que va a luchar por sus derechos y por sus libertades. Tomando pues como referencia el womanismo de Alice Walker, vamos a llevar a escena lo que queremos hacer, que es lo que estamos trabajando ahora, vamos a llevar a escena la unión de dos temas que ya hemos presentado anteriormente y por separado, la poligamia y la ablación. Dos cuestiones fundamentales en la vida de una mujer africana y que Calixte Beyala refleja y une en su novela Lettres d'une africaine à ses sœurs occidentales, carta de una africana a sus hermanas occidentales. Para ello hemos diseñado un monólogo. Esa va a ser la adaptación teatral de esta novela que estamos haciendo en la actualidad. Un monólogo que va a tener tres partes. Una primera parte, una primera escena que va a tratar la poligamia, una segunda que va a tratar la ablación y una tercera que va a tratar sobre el tema del feminismo, la cuestión del feminismo en África para una mujer africana. Ese va a ser
el tema principal, nuestro mensaje principal del guión, partiendo del hecho de que Calixto Bellala no es partidaria de la poligamia, que también encontramos escritoras senegalesas que sí son partidarias de la poligamia. Calixto Bellala no. Abandonó África por Occidente y no permitió que se le practicara la ablación cuando ella era una adolescente. Nosotros, con nuestra puesta en escena, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a gritar al mundo aquello que sucede y sigue sucediendo aún hoy en el siglo XXI en el África subsahariana, con el tema de la ablación, en esta adaptación, en este análisis que estamos haciendo. En 2012 concluyo un trabajo que publico en la revista de Gaceta de Antropología de la Universidad de Granada, diciendo esto, un trabajo que invito a que lean, sí, es sobre la ablación y digo esto, cito: en la actualidad, en algunos países africanos se está comenzando a eliminar la primera fase del ritual, la parte de la intervención física, conservándose la segunda y tercera secuencia, la de la transmisión social y reconocimiento cultural. Es decir, se está apostando por una iniciación sin mutilación. Aplaudimos dicha iniciativa con la esperanza de que se extienda a más países del África subsahariana, quedando instaurado como culto definitivo. De ahí que los literatos de los que hablamos en este artículo, usando sus novelas como armas de reivindicación, centren su atención principalmente en esta primera parte del ritual, la del corte. Es su denuncia, su grito de protesta, presentar al mundo la fase más dolorosa y sanguinaria para concienciar al lectorado de tal brutalidad. Partiendo de esta realidad, nos comprometemos a afirmar que estos, leída la interpretación que hacen de este rito de paso en sus escritos, defienden, apoyan y respaldan también una iniciación sin mutilación. Nosotros con esto, con nuestro teatro, con nuestras obras, con nuestras adaptaciones, con nuestros estudiantes y saliendo de la universidad para darlo a conocer, lo que queremos hacer también es aportar nuestro granito de arena, es decir, trabajar como nuestras colegas antropólogas, como por ejemplo Adriana Kaplan, para que la fase del corte en el ritual de la ablación sea abolida, sin que por ello queden eliminadas otras fases de este ritual, como el paseo en fila india de las niñas, al bosque, el baile, pero se hace mucho hincapié, y la literatura es protesta también, es dar voz a aquello que se tiene que saber y conocer. El teatro da vida a personajes, saca a escena historias narradas en tantas páginas escritas, da a conocer la vida y obra de escritores y escritoras de otras nacionalidades, de otras culturas y de otra época, y nuestro alumnado debe acceder a todas ellas, para su formación y también para su futura andadura profesional. ¿Qué metodología vamos a llevar? Primero va a haber una fase previa. Vamos a seleccionar los textos que vamos a trabajar. Seguidamente vamos a hacer esto va a ser con seminario. Seguidamente va a haber un seminario de técnicas teatrales. En este seminario invito al actor Julio Béjar. Julio Béjar fue premiado el año pasado con el premio a Teatro Calderón de la Barca. Está afincado en Madrid, pero fue alumno fue alumno mío, y además de los primeros años que yo empezaba a hacer estas prácticas, estas adaptaciones teatrales, y ya se notaba él con una imaginación, me hacía unas adaptaciones tremendas, ¿no? Entonces él viene y desinteresadamente le da un seminario a mis actuales estudiantes y se lo presento como antiguo alumno. También hay un seminario sobre la mujer en el continente africano. Para ello invito a la profesora de la Universidad de la Sorbonne, Cécile Humany, para pasar seguidamente a la adaptación teatral y distribución de personajes. Normalmente la adaptación teatral la suelo hacer yo directamente, otras veces a lo mejor la trabajamos en grupo. Hubo un año que sí, que hicimos una novela entera y el grupo entero de clase la adaptó, pero como no tenemos asignaturas de literatura, pues entonces esto lo hacemos de una manera extracurricular, entonces no tenemos tiempo material, y de hecho los ensayos
que es la fase siguiente, o sea, los alumnos vienen en horas fuera de clase a ensayar, ¿no? Y finalmente, pues la representación de la adaptación teatral, ¿no? Esas son las fases. Sin embargo, nuestra intención es ir más allá. Es decir, sacar estas historias fuera de la universidad. El grupo de investigación Mujeres, Literatura y Sociedad, al que pertenezco y soy miembro, mantiene una reunión para organizar un plan de difusión de las actividades y acciones a realizar de este proyecto francófono de dramatización, que incluye medios como cartelería, folletos, spots televisivos y anuncios en prensa, etc. Y se decide sacarlo de la universidad y llevarlo a un pueblo del Levante almeriense. Concretamente el tema de la poligamia, la novela que trabajamos de Insil en Lettres. La ablación no, la poligamia. Decidimos traducir al castellano la adaptación teatral de Insil en Lettres. Y aquí eso es el cartel de esas jornadas que hubo en un pueblo de Levante almeriense. Esta es la primera reunión que mantengo. Es un pueblo que es de gran tradición teatral, que tiene 4 compañías de teatro, tiene 3.000 habitantes, tiene 4 compañías de teatro, y yo se lo propongo al grupo de teatro El Patio, que es un grupo de jóvenes, porque quiero que vaya de un público de jóvenes universitarios a un público también de jóvenes universitarios, pero del pueblo, ¿no? del Levante. Lo quiero hacer con el grupo del afincado allí, no llevar yo a mis estudiantes, no, que lo vivan, que lo sientan. Entonces, estas son de las primeras reuniones mantenidas. Estábamos leyendo el guión y yo ya previamente lo había traducido, yo ya se lo había enviado traducido porque se representó en español. Dicho microteatro tuvo lugar durante las primeras jornadas que se llevaron a cabo el 8 de marzo de 2020, en donde también pudimos disfrutar de una mesa redonda con la especialista en género Jaime de Pablo, y cerró el evento un espectáculo musical donde se fusionaba, o sea, yo lo que quería era lo mismo que se fusionaba la cultura africana es decir, fusionar los 2 puntos del estrecho, ¿no? El sur de Andalucía y el norte de Marruecos, pues se fusionaba la música árabe con la música flamenca. Entonces había 2 bailarinas y también dos músicos especialistas. Entonces muestro fotos de todo ello. Bueno, para mí quiero decir que esta experiencia de salir de la universidad y llevarla a un pequeño pueblo de interior, sinceramente para mí fue un reto, porque no sabía cómo se iba a tomar, no sabía cómo lo iban a ver, no sé, yo la verdad es que estuve bastante, si en la universidad con mis estudiantes me siento como un pez en el agua, ese día estuve bastante nerviosa porque no sabía cómo iba a responder el público. Pero bueno, he de decir que fue un lleno completo y fue una respuesta que gustó mucho, y sobre todo en el público femenino maduro. Es decir, yo recuerdo cómo cuando ya terminó el evento y todo, salían mujeres con su andadera acompañadas de su hijo y decían esto ni en la ciudad. Entonces pues fue la verdad es que fue ese miedo que yo tenía, pues luego ya me relajé, ¿no? Si antes le he hablado de lo que hago en la actualidad con mis estudiantes, lo que estoy haciendo con Calixto y Bellala, en paralelo les voy a contar también lo que hago con estas mujeres rurales de este pueblo que fueron públicos y que ahora están siendo actrices, y estamos llevando a cabo un proyecto para llevarlo a la universidad. En marzo de 2021, como la situación pandémica no nos dejaba organizar eventos culturales, decidimos crear una bonita historia. ¿Con qué grupo de teatro? Si el tema de la poligamia lo trabajábamos con el grupo de teatro joven del pueblo, ahora decidimos irnos
a un grupo de mujeres maduras dirigido por la directora de teatro Beatriz Rueda, el grupo municipal se llama La Corrala. Y creamos una bonita historia, es decir, ahí se iba a trabajar los personajes femeninos rurales de nacionalidad española, francesa y británica, de la segunda mitad del siglo XX. Todas ellas residen en el municipio. ¿Por qué trabajo yo también con este pueblo? No solamente por su gran tradición teatral, sino también porque es muy intercultural. Hay muchas culturas, hay muchos residentes de muchas nacionalidades que viven allí. Y como no podíamos llevarlo a escena, decidimos hacer un cortometraje. Bueno, se pueden imaginar un pueblo pequeño, en las calles cortadas, con el cámara que vino. Bueno, las mujeres, las actrices se lo pasaron ese día de escándalo. Son mujeres pues que ya están jubiladas y que les encanta la cultura y son las primeras cada vez que hacemos alguna actividad cultural. Es lo que yo quiero, llevar la cultura allí. Es decir, son mujeres que no salen del municipio porque no tienen medios, pues tenemos allí un teatro, entonces actuamos en ese teatro y trabajamos allí y están siempre dispuestas a todas las actividades. Entonces, por eso decidí hacer con ellas, si ya no hacer adaptaciones teatrales, hacer una obra de teatro y crearla y escribirla. Entonces, les cogí sus testimonios y partiendo de esas grabaciones que ellas me contaron, creamos esta bonita historia de amor. De amor. Es que el amor lo que al final nos mueve para hacer todas estas cosas. Les voy a mostrar el cortometraje de esta experiencia rural. Bueno, sí, al final... Ay, no sé, que no se escuche muy fuerte. Ahora mismo nos encontramos en los lavaderos. Los lavaderos son una construcción donde antiguamente, antes de la introducción del agua corriente en las casas, las mujeres venían aquí a lavar la ropa. Pero no solamente eso, también fueron una parte bastante importante en la vida social de los pueblos, porque además de ello, las mujeres venían a lavar la ropa y en convivencia con las demás, pues compartían las últimas noticias del pueblo. Yo recuerdo de pequeña que venía aquí con mi abuela a lavar la ropa y la verdad es que a ella le gustaba mucho de mí porque ella hacía su propio jabón y en la piedra se ponía a lavar la ropa. ¿Y cómo se hacía el jabón? Pues me parece una pregunta bastante interesante, porque yo ahora mismo pues no me acuerdo, pero cualquier mujer mayor del pueblo te podría responder. A mí la verdad es que mi abuela siempre me ha dicho que le encantaba venir aquí a lavar la ropa. Se bañaban en una balsa, quedaban con su amiga y aquí jugaban. Se lo pasaban muy bien, la verdad. El lugar de donde se extraía el agua subterránea era la finca. Bienvenida Mayo de 1968. Niña, no salpiquéis más agua, que me estáis poniendo chorreando. Vaya una forma de lavar. Si es que no estáis lo que tienen que estar. ¿Por qué es lo que queréis? ¿No veis la edad que tienen? Están pensando en el paseo de después con las muchachas. Además, me parece a mí que la Angelina está noviando con el hijo del panadero. Bueno, pues yo ya me voy.
Aquí ya he terminado. Y tengo que preparar para abrir la tierra. Muchacha, si es que no para. Ay, vaca, pues hija mía, si me levanto todos los días hasta las 4 de la mañana, trabajo 12 o 14 horas. Es que el trajín de la tienda, y la carnicería, y las comidas preparadas, no doy abasto. Eso necesita mucho tiempo. Así que estoy deseando que llegue el domingo para irme al campo con mis hijos y mi marido, a disfrutar, a quedarme yo. Uy, y ahí hay una señora, la venía sin ropa, y me está mirando muy raro, pero si ha llegado conmigo, se me había olvidado. Acércate, ¿cómo dices que te llamas? Soy Natalie. Yo tengo una pregunta para ustedes. ¿No tienen lavadora? ¿Qué ha dicho que tenemos? Lavadora, vaca, ha dicho lavadora. Mientras vosotros ibais al río o a los lavaderos a lavar, yo allí en Francia pues tenía una lavadora. Mientras vosotros dejabais los brazos y la espalda flotando, pues yo me leía un libro y la lavadora lavaba para mí. Y yo, en mi ciudad, yo no recuerdo nunca haber lavado en un barreno. Yo no. Natalie, vente con nosotras. Welcome to 1975. No te preocupes, Natalie. Es normal encontrarse un poco perdida al principio, pero ya verás. Enseguida vas a encontrar todas las puertas abiertas. Tú vas a encontrar cualquier vecino que te eche una mano y vas a encontrar un plato de comida en cualquier mesa. Oye, ¿tú no tienes que hacer una llamada de teléfono? Pues ya que estamos aquí. Sí, pasa. Queremos Esperamos. sí. Magdalena, buenos días. Que vengo a ver si hago una llamada desde el teléfono de su casa. Buenos días, Magdalena. Pasa, hija. Que se me ha hecho un poco tarde porque está haciendo jabón. Voy a llevar el asado a la panadería para que me salga a la hora de la comida. ¿Asado? ¿En el horno de la panadería? Sí, claro, ya sabes, aquí la gente acostumbra a llevar el asado a la panadería. Es que sabe mucho más bueno hecho en el horno de leña de la panadería. Ah, con razón esa rosquita que había por ahí arriba, ¿eh? Vamos. Antoñica, buenos días. ¿Puede ponerme conferencia con Olesa de Montserrat, que quiero hablar con mi madre? Claro, hija, háblale ya, que ya te oye. Mamá, Háblale más fuerte, que tu madre te está oyendo. mamá, que me han dado el puesto de profesora. Que sí, que me lo han dado. Oye, contenta que estoy, mamá. Todo lo que me ha ayudado y la libertad que me has dado siempre. Cada vez que me dejabas salir al extranjero. Ay, madre mía, mamá, qué contenta que estoy sin ti. Sin ti yo no hubiera conseguido este puesto de profesora. Cada vez que me dejaba ir a Alemania, que me sintiera yo allí como otra alemana más, mezclar con todos allí. Ay, mamá, qué contenta que estoy. Ay, él no lo tiene. Eso me decía siempre, ¿te acuerdas? Pues ya, imagínate cómo estoy, súper fumado, que no me lo crees, es que no me lo crees, mamá, si es que no me lo crees. Ay, cuando mi madre se enteró de que yo iba a la lista, no quería oír ni hablar de aquello, porque yo fui concejala en las primeras elecciones de la democracia, en el 1977. ¿Cuánto ha cambiado la cosa desde entonces? Las mujeres fuimos muy valientes y hemos conseguido muchas cosas. Soy concejala y teniente alcalde de los Vallacos de Bartolomé. Soy testigo directo de la política de mi pueblo, de lo que supone para las mujeres de ayer, de hoy y sobre todo para las mujeres del futuro, y de cómo vamos cambiando nuestro país. Ay, si a mí me hubieran contado aquel 15 de junio del 77,
Lo que iba a suceder no me lo había creído. Necesito que me ayudes con el examen de Sofía de escritura, ¿llevas bien? Vale, tía, pero tú me ayudas con mate. Uf, madre mía, qué ganas tengo de empezar bachillerato y quitármela de encima. Si yo quiero hacer lengua y turismo, ¿tú sabes el potencial turístico que tiene el pueblo? Más allá del sol, el mar y la cerveza. Es que no te haces la idea. No te referirás a quedarte aquí toda la vida en el pueblo, ¿no? Pues claro, ¿y dónde me acabo? Madre mía, ¿para qué quiero saber yo hacer las integrales? Si para integrales ya está el pan. Mira que eres, Ana. Yo todavía sigo sin saber qué bachillerato voy a hacer. Bueno, pero todavía no te da tiempo para pensarlo. No lo sé yo. Entre los madrugones para coger el bus, estudiar, no tengo tiempo de pararme y a pensar. No estoy en una la ciudad. Que toda mano saldría más, iría al cine. Mira, y tendría menos tiempo para pensar, mujer, ¿dónde vas a estar mejor que en tu pueblo? Que te conoce todo el mundo y sabe todo el mundo cómo eres. Ay, mira que eres. Ana, ¿eres tú? ¿Cuánto tiempo? Alicia, ¿de verdad eres tú? ¡Qué alegría de verte! Ay, al final lo conseguiste, ¿eh? Tu sueño. Quedarte aquí en el pueblo y enseñarle al mundo y a todo el que quiera venir a visitar lo maravilloso que es y lo bien que se vive aquí. Aunque, conociéndote seguro me sorprenderías con algún otro maravilloso lugar que desconozco. Me niego a saturar el pueblo. Turismo sostenible siempre. No se trata exclusivamente de ganar dinero. Se trata de enseñarle al mundo lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos que siga siendo. Muy buen trabajo, Ana. Muchas gracias. Pero dime, ¿qué te ha traído al pueblo? ¿Qué necesitas? Ay, no lo he comentado. Voy a la asignatura de variedad de género histórica, ya sabes. Contar la historia no exclusivamente por hombres y acercar, además de la minería del campo que ya conocen, el papel tan importante que realizaba y sigue realizando la mujer rural. No sabía por dónde empezar y como por arte de magia encontré ese trozo de jabón de Sosa, pero hecho por mi abuela. Creo que es un buen momento para introducir a la mujer rural, hacer jabón con ellos a la vez que les explico cómo funcionan los lavaderos. ¿Te acuerdas tú cómo se hacía? Por todas aquellas luchadoras que nos abrieron las puertas, por las que seguimos trabajando en su lucha y por las que las mantendrán mañana. Feliz 8 de marzo, feliz Día de la Mujer. Bueno, como anécdota tengo que contar que con las adolescentes con las que trabajamos, porque es la mujer rural, desde finales de los 60 hasta la actualidad, cuando pusimos ese teléfono gris, que yo sí he conocido, el que tenía ruleta, pues le dijimos a una de las adolescentes, le dijimos, ven, a ver, ¿cómo llamarías tú aquí? Y no sabía, se ponía a tocarlo de manera digital, pero no sabía hacerlo de la ruleta. Y luego, la escena esa de los tacones, que viene la pobre, la tuvimos que repetir, porque no sabía andar en tacones y venga otra vez la escena. La verdad es que fue una experiencia muy bonita. Bueno, de esta experiencia nació este cortometraje, esta publicación, que ya está en imprenta y ya va a salir del horno en breve, porque lo vamos a representar, lo vamos a presentar el 22 de abril en el municipio, como el día del libro. Entonces lo tenemos ya para presentarlo, ¿no? Tenemos la propia creación, pues la presentamos. Y esta obra de teatro que pondremos en escena el 12 de marzo, están todos ustedes invitados. Este es el cartel que hemos escogido, que es el día del corto que hicimos, como ven ustedes ahí el cámara, en mitad de la calle, ¿no? Y bueno, lo que también, aparte del 12 de marzo, la vamos a llevar a la universidad el 27 de abril, en el 5º Congreso Internacional de Mujeres, Cultura y Sociedad. Es decir, si en marzo de 2020, día antes de la pandemia, salíamos de la universidad y nuestros
con una obra trabajada con nuestros estudiantes universitarios, íbamos de la universidad a este municipio, ahora lo hacemos al contrario. Son las mujeres de este municipio los que, representando ellas mismas su propia vida, su propia realidad, van a contar a nuestros estudiantes en la universidad cómo vivía la mujer rural de mitad del siglo XX. A modo de conclusión, diremos que con esta experiencia docente en la universidad y fuera de ella, hemos contribuido a la discusión académica sobre el modelo y el rol que ocupa la mujer rural en la sociedad y las diferencias y similitudes existentes entre la mujer de África y la de Occidente. Podemos decir que nuestra finalidad ha sido hacer de nuestro análisis literario un viaje de ida cuyo destino se proyectara desde el interior de esas novelas y hogares rurales hasta nosotros, persiguiendo un único fin: extraer esas vidas narradas de personajes femeninos del África francófona y de la España de interior para contarlas y darlas a conocer. Nuestros estudiantes participantes, como miembros activos de dicha experiencia, han valorado muy positivamente esta iniciativa docente, no solo por las competencias adquiridas, sino también por el carácter interdisciplinar de la misma y mejora de comunicación y transferencia del conocimiento. Y nuestras actrices aficionadas del municipio están literalmente encantadas con la experiencia, recordándola, volviéndola a vivir y dándola a conocer a generaciones jóvenes, ¿no?, dentro y fuera del municipio. Esperemos que nuestra contribución, usando como herramienta la puesta en escena de las vidas de estos personajes femeninos para presentarla al espectador occidental, sirva para reflexionar y hacer recapacitar a todas las mujeres, dado que todas, como bien dice la escritora Calixte Bellala, todas nos encontramos en el mismo barco. Luchemos, pues, dejemos de mirar a un lado, no obviemos a aquellas que se encuentran al otro lado del estrecho, al sur del Sáhara o en otros puntos del planeta, porque también necesitan nuestro apoyo, una mano, una pluma que cuente su realidad, una voz que la dé a conocer y unos personajes femeninos que la escenifiquen. Muchísimas gracias. Bueno, Esther, pues yo personalmente he estado encantado de escucharte, de seguir esta panorámica que has hecho y que desde luego encaja muy bien en lo que es un programa de extensión universitaria. O sea que eras bienvenida al principio y lo eres ahora refrendándolo con esta charla que has impartido, que además toca muchos palos, muchos ambientes y que demuestra muy bien esa trayectoria tuya también profesional, académica y muy personal y muy emotiva. Porque a mí me ha resultado sobre todo emotivo lo que hemos estado viendo aquí, bastante emotivo. Abrimos un turno para que las personas que están aquí en la sala, si lo desean, puedan participar y preguntarle a Esther lo que guste. Sí. Quería preguntarte si tus textos son accesibles. Yo trabajo con mujeres en los pueblos haciendo teatro desde hace ya muchísimos años y encima mi marido es africano senegalés. Me ha tocado por todos los lados. He dicho, bueno, tengo que leerlo. Sí, yo normalmente es lo que pasa, que por el tema de los derechos son adaptaciones que es lo que he dicho, que se quedan metidas en un cajón, pero por supuesto ahí tienen mi correo y puedes contactar conmigo porque los tengo tanto en español como en francés. Y de hecho, en plena pandemia adaptamos una novela de una escritora que, bueno, la mayoría de estas escritoras pues son buenas estudiantes, reciben becas, entonces pues siendo adolescentes se van de África a Francia. Y era una escritora que decía que no había nada como vivir en poligamia y ser una coesposa más. Entonces eso también lo doy a conocer. Y la adaptación que hicimos fue una mezcla de francés-español, porque me di cuenta que así como en las adaptaciones, en las representaciones en inglés, el público seguía perfectamente, en francés muchos no seguían, entonces juego mucho con eso. Pero me puede escribir perfectamente que, aunque no estén publicadas, vamos, que estamos en contacto. No le he dado más tiempo a cogerlo, pero luego... Sí, ahora al final, sí, al final te lo doy. Y luego otra pregunta. ¿Has
escrito algo, has trabajado, porque claro, justamente en Almería hay muchísima población senegalesa en unas circunstancias deplorables que están denunciadas por toda Europa. Y sé que son casi todo hombres, sé que hay pocas mujeres, pero sé que hay mujeres. Has abordado de alguna manera. Claro, sí, he unido personajes femeninos de la literatura extraídos de estas novelas con personas, una mujer senegalesa del municipio. Y en esa jornada lo hice. Y de hecho, en esa mesa redonda, no solamente escenificamos los personajes femeninos extraídos de la novela, sino que dimos el testimonio real de Mariamma. Mariamma es la única mujer senegalesa, no hay senegaleses hombres, la única mujer senegalesa que vive en Los Gallardos. Entonces ella contó su experiencia y fue muy curioso porque decía que le contaba a su padre es un señor mayor, africano, que tiene en su recuerdo la colonización francesa. Entonces ella contó, dice, yo llamé a mi padre, ella venía de Roqueta. Roqueta es un municipio almeriense con muchos más senegaleses, y cuando se va a Los Gallardos, que es un pueblo más pequeño, y está ella, pues llamó a su padre y le dijo, papá, que soy la única negra que hay aquí en el pueblo. Dice, mi padre me dijo, niña, ten cuidado. Entonces, claro, eso chocó en el público, porque dijo, ¿cómo nosotros? Pues sí. Y es muy curioso, porque claro, yo es amiga mía, ¿no? Entonces yo hablo con ella y me dijo un día, dice, Esther, yo de aquí no me voy, porque si salgo de Los Gallardos, el municipio de Los Gallardos, sería una inmigrante más. Dice, y aquí soy María. Ella se llama Mariamma, pero la gente le dice María. Entonces a María se le ayuda en todos los sentidos. Y de hecho, ella se pudo traer a sus 2 hijos de Senegal gracias a que un matrimonio le dio dinero y le dijo, y son sus tutores, ¿no? Entonces intento mezclar, lo mismo que mezclo las mujeres del pueblo o intento que vean que antes una mujer vivía sin una lavadora, que se tiene que dar a conocer, ¿no? Y lo mismo que a lo mejor ahora va no sé, en Marruecos, a Sawen, y ves sábanas tendidas en matorrales, y eso ocurría aquí, ¿no? Entonces un poco aproximar, ¿no? Unir, casar. Muchas gracias. Pues nada, quien quiera mi correo, aquí estoy y la verdad es que es un placer. Antes se me ha escapado la palabra amor, pero... No es un mensaje, ¿no? Pero yo creo... No es un acto fallido, ni siquiera. Pero yo que todo lo hace, es que todo lo tienes que hacer con amor. Te iba a decir eso, ¿no? Yo creo que todo lo haces por amor y precisamente esa trayectoria lo demuestra, ¿no? De docente, profesora, bueno, primero fuiste estudiante y luego aquí has navegado y has llegado a muchos puertos, ¿no? Porque incluso te hemos visto de actriz. Ah, sí, también. sí. Y de hecho ahora participo de actriz también en la obra que vamos a estrenar. Eres muy valiente. Y por eso es solamente la obra. No he querido hacer ni mesa redonda ni nada porque tengo que estar centrada en mi papel. Y de hecho ha sido, de verdad, hemos tenido que hablar con la primera concejal que hubo en Los Gallardos, que te cuenta su experiencia. Bueno, y ella decía que ella entró en política porque la primera presidenta de la mesa electoral no sabía ni leer ni escribir. Entonces una voz anónima dijo, poner a ella que se desenvuelve. Entonces ella cuenta sus primeros plenos y dice, yo no me enteraba de nada. Dice, yo, mis compañeros hombres ya lo habían debatido todo en el bar. Dice, yo allí nada más que levantaba la mano y la bajaba. Dice, yo ni de la mitad de las trifulcas me enteraba, así te lo cuenta. A mí se me ocurre preguntarte inevitablemente, bueno, y todo esto, ¿cómo lo digieren, voy a decir, entre comillas, los hombres? ¿Dónde están los hombres en todo esto? ¿Qué hacen? ¿Contemplan solamente? ¿Participan? Bueno, mis alumnos hombres participan como personajes masculinos y bueno, aquí tenemos también a otro personaje que participa con nosotras. La voz masculina que se escucha en off es Fran, que también es actor, muy buen actor, y participa con nosotros con nosotras en todas estas cuestiones. Y bien, la verdad es que pues,
al mismo nivel que las mujeres, como los escritores africanos, porque no tenía tiempo, pero cuando hablo del womanismo, a ver, África tiene países de distintos idiomas, tanto francés como inglés. Entonces nosotros tenemos tendencia a encasillarnos. No hay que salir, porque la mujer, ¿qué más da que hable inglés que hable francés en África? Entonces yo por eso cojo como ejemplo, como modelo de base al womanismo, a Alice Walker, que es una afroamericana que no habla francés. Y dice, los hombres son amigos, no enemigos. Esa es mi línea, ese es mi camino. Pues tenemos a escritores africanos, más que a personajes masculinos, tenemos a escritores africanos como Amadou Kourouma, de Costa de Marfil, que él coge su primera novela, Les Soleils des Indépendances, y a través de su personaje femenino, Salimata, su protagonista, relata el corte del clítoris, que se te ponen los vellos de punta. Y dices, ¿cómo un hombre, no siendo mujer, puede sentir eso? Pues porque una mujer se lo ha contado y le ha dicho. Entonces es su modo de denuncia. Entonces, tanto los personajes masculinos, claro, también, es que van de la mano. Van de la mano. Que esa es mi intención, basado en el womanismo, donde dice que el hermanamiento y que los hombres vayan de la mano, y que de hecho van de la mano. Los hombres que yo escojo, los que yo escojo para mi análisis. Yo ahí me he quedado un poco más callado porque entraríamos en un debate más que en un coloquio. Yo los que escojo, yo los otros no. No, pero yo me refería en realidad, muy bien, tu respuesta está muy bien, pero me refería a esos otros hombres que son más bien como espectadores, que no están participando realmente. Porque participar es una cosa, son los hombres escogidos o los hombres que se ofrecen para hacer eso. Pero cuando hablamos de espectador es otro, es el que se sienta casualmente en un sitio o el que incluso está pensando qué me van a contar ahora, que estos me traen, ¿no? Pues yo en los hombres no he encontrado... Es verdad que, a ver, son temas un poco, cuando hablas de feminismo y desde otra perspectiva. Yo en los hombres no he encontrado ningún choque, sí en mujeres, ¿eh? Yo recuerdo que una ponencia que hice en la Complutense de Madrid, pues yo hablaba de Ken Bugul, que era una escritora senegalesa que decía que ella había encontrado la paz como coesposa. Eso existe y tienes que darlo a conocer. A ver, yo me acuerdo en clase una vez cuando una alumna me levanta la mano y me dice, ¿existe la poligamia? Te digo, ostras, esto tengo yo que difundir. Y entonces ahí sí una profesora del público se me levantó y me dijo que eso era un congreso de feminismo, que yo sí que estaba haciendo una apología. Yo simplemente dije, estoy dando a conocer otras culturas, otra que existe y ya está. Es dar a conocer sin intentar juzgar. De hecho, existen mujeres feministas africanas que creen en la poligamia. Y españolas también, que han encontrado el amor y es que... Bueno, muchísimas gracias, yo ya me... No, pero sí es interesantísimo, desde luego, y menos mal que te tenemos aquí. Si eso lo interesante es que te tengamos aquí, que podamos abrir esas vías de diálogo. Bueno, me has preguntado por los hombres, aquí hay hombres en el público que pueden también dar su opinión al respecto. Por alusiones. Fran y Javier, por alusiones. Yo creo, bueno, todavía nos queda mucho por recorrer, pero sí que ya damos gracias a que cada vez pues somos un poco más, hemos evolucionado y sí que todavía queda mucho, como digo, por recorrer, pero bueno, que sí que ya se va aceptando, que yo creo que es cuando nos sentamos aquí, pues cómo nosotros respondemos o si aceptamos, yo creo que ya sí bastante, todavía existe, tanto en hombres como en mujeres, no vamos a entrar en ese debate como decía, porque esto es un tema muy delicado, pero bueno, que vamos evolucionando y nos queda todavía y entre todos pues, tenemos que... De todas maneras, lo que yo quiero poner en escena es pues que nuestra gente conozca cómo está la mujer en África occidental,
que su lucha, porque yo lo digo con mis compañeras en la universidad, digo, es que yo estoy años luz digo, es que yo llevo otro camino. Si yo lo que quiero dar a conocer es la ablación, lo que se está haciendo para que se elimine el corte de ese rito de paso, es que yo por donde vosotras vais, no tiene nada que ver, que es lo que yo le comento a mis colegas, ¿no?, en la universidad. Porque yo lo que quiero dar a conocer es la ablación, decir que pues eso, que es que... Y luego que también sepáis que aquí en España, a raíz del artículo que yo hice, estuve investigando, a raíz de un ginecólogo francés afincado en Valencia, les reconstituyen, digamos, esa operación que le hacen en África, que las pueden operar, ¿no?, para medianamente. Entonces, pues... Yo, si me permite, brevemente, como me ha explicado, yo personalmente me he sentido muy cómodo con la visión que ha dado es verdad que ha dado una visión, digamos, muy centrada en la experiencia africana y la mujer rural de un pueblo de debate que se llama Los Gallardos, que te ha costado mucho trabajo decirlo. Me he sentido muy cómodo, aparte de esas visiones puntuales, digo, con su perspectiva del feminismo. Yo creo que ella da mucha clave, aunque me quedaría con dos, por no extenderme mucho, ¿no? Una de ellas ha sido la igualdad entre hombres y mujeres, y segundo, no somos enemigos. Pues yo creo que si esas dos cosas las tuviéramos toda la sociedad muy claras, seguramente esto sería un debate que se llevaría muy fácilmente, que sería un debate muy constructivo, pero lamentablemente a veces las cosas se sacan de contexto y se va en otra dirección, y casi ella ha hecho alusión a un congreso donde vetaron a los hombres. Pues no entiendo por qué un hombre no puede hablar de este tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, simplemente que me he sentido muy cómodo con su visión de lo que ha tratado, ¿no?, tanto del feminismo como de los casos particulares en los que se hacen. Lo mejor que lo quiera abrir. Sí, eso es. Que lo quiera conocer. Que haga un grano de arena, diga un grano de arena, pero no se pierda. Porque el grano de arena que se mete en el ojo te jode todo el día. Es muy importante. Y nos ayuda a los que no hacemos nada o a los que nos echamos para atrás para decir se puede. Es que de verdad, yo por ejemplo, Mariama, el otro día por ejemplo en casa me decía Esther, ella se separó de su marido, está divorciada en África, su marido senegalés, ella se vino aquí a Europa con su hijo, dice, es que yo aquí puedo rehacer mi vida, pero en África no, porque hasta que mi marido no me firme un papel como que me libera, yo si regreso a África no puedo rehacer mi vida en África. Y yo digo, ¿eso es así? Digo, y aquí hay abogados que conocen, digo, aquí la gente conoce eso, yo lo desconocía. No sé, es verdad, mi suegra se divorció en los años 70. Cuando aquí ni siquiera existía el divorcio, ella ya se había divorciado. Por eso que... Lo que pasa es que luego igual sí que hay unas costumbres, como que tú claro, te divorcias legalmente, pero luego socialmente, claro, viene tu marido, tu ex marido, eso sí que me lo creo, porque aunque tú te hayas separado, siempre se cuida. Ya. Muchas veces está la sociedad sí, y la ley. La ley está hecha y muchas veces desconocemos la ley que hay y que hay leyes que decimos, si esa ley se ha aprobado hace 40 años o 30 años, y dices, perdona, esa ley existía porque la sociedad somos los que nos ponemos las pruebas. Entonces esto ya podemos estar hasta mañana. Sí, ya. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que me lo habéis puesto muy fácil y nada, habéis seguido muy atentos. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y gracias de verdad. Tengo que agradecer al profesor Rafael Ruiz por brindarme este momento, esta experiencia de poder compartir con vosotros. Me lo he brindado a mí también, o sea que ha sido un placer tenerte aquí, Esther. Muchísimas gracias por venir y por esa amabilidad con la que has tratado temas que son peleagudos, ¿no? Y gracias al público asistente que estamos muy contentos también de haber compartido, ¿verdad, Esther? En este momento. Cuando de conocer que nos vamos, cuando de conocer más, por lo menos, pues tenemos, nos va a faltar tiempo en llegar a casa.
Bueno, Esther va a estar ahí, o sea que la tenéis. Yo ahora os paso mi correo y yo encantada. Asequible y tiene mucho que decir. Este testimonio, que es un testimonio a nivel literario, es un testimonio a nivel teatral, a nivel humano, social, político, pues es un testimonio de muchos vértices y hay que tratarlos, hay que recorrerlos. Pues sí. Agradecidos a ti, Esther. Muchísimas gracias.